bienvenidos a los videos del canal de Alejandro Sandoval, experto en deglución y disfagia. Hoy vamos a hablar de un caso muy interesante de rehabilitación integral, donde terapia física, fonoaudiología y terapia respiratoria hicieron un trabajo conjunto muy interesante para poder mejorar la calidad de vida de un paciente neurológico. Estamos hablando de un caso masculino relativamente joven, en la cuarta década de vida, quien por antecedentes neurológicos presentó una intubación orotraqueal y requirió de traqueostomía para el destete. El video es un recuerdo del 2015 en un hospital de tercer nivel de la ciudad de Cali, Colombia, donde empezamos a mostrar la importancia de restaurar la presión subglótica en el paciente traqueostomizado. Pero, ¿qué es la presión subglótica? Veamos este ejemplo a continuación. Como acabamos de observar, en una deglución normal hay una cantidad de aire que se queda atrapada dentro de nuestra vía respiratoria, entre el campo pulmonar, la tráquea y la primera porción inferior de la laringe. A la altura de las cuerdas vocales, como vimos en el video, estas se cierran y en combinación con la pausa del diafragma generan un atrapamiento de aire y al mismo tiempo una presión subglótica. El paciente traqueostomizado pierde esa presión subglótica por una razón: la traqueostomía, que permite hacer unos intercambios gaseosos a través del estómago, por donde pasa la traqueostomía, facilita el escape de ese aire y la pérdida de esa presión subglótica justo por debajo de las cuerdas vocales, porque recordemos, la traqueostomía está sobre la tráquea y las cuerdas vocales están a la altura anatómicamente de la glotis, por encima, justo en la laringe. En ese orden de ideas, y recordando que la laringe tiene tres porciones con respecto a las cuerdas vocales que se llaman supraglotis, glotis e infraglotis, pues la presión subglótica es toda la presión acumulada debajo de las cuerdas vocales, atrapada esa presión de aire por efecto de oclusión o adducción de las cuerdas vocales, y que tiene unas funciones muy importantes. Dentro de esas es generar sensibilidad dentro de la laringe y el cuerpo laringotraqueal por el flujo continuo del paso de aire. Esta parte la sensan nuestros nervios laríngeo superior e inferior, ramas del vago. Sin embargo, las cuerdas vocales también se ven afectadas por la presión subglótica, dado de que cuando ellas se generan la oclusión, esa presión las empuja hacia arriba y la retención del aire las fortalece, las mantiene con un buen tono muscular. Cuando el paciente pierde la presión subglótica, como vimos en el video y como vamos a ver en este próximo video a continuación, podemos observar, como vimos en el video, que el escape de aire por debajo de la glotis provoca pérdida de la sensibilidad laringotraqueal, pérdida del tono y la fuerza de las cuerdas vocales, y además de eso, una alteración de la coordinación de la diada respiración-deglución. Por esa razón, el enfoque terapéutico en este paciente por las tres disciplinas terapéuticas tratantes, que fue física, respiratoria y fonoaudiología con enfoque en deglución, nos encaminamos en las tres terapias en hacer una progresión rápida en restaurar la presión subglótica del paciente. En terapia física, a pesar de que no abandonaban la terapia física en general del cuerpo, siempre hacían
enfoques de tiempo dentro del rango terapéutico en trabajar la traqueostomía. Terapia respiratoria dejó de hacer simplemente la succión de la vía aérea, ya que entendemos que solo succionar la vía aérea no es una terapia, no genera rehabilitación, sino solo permeabilidad de la vía aérea. Y terapia respiratoria se enfocó en generar microoclusiones del paciente para ir aumentando cada vez la tolerancia a la oclusión progresiva de la traqueostomía. Y en fonoaudiología empezamos a realizar lo mismo, pero desde el enfoque fonatorio. Generábamos unas pequeñas microoclusiones en la traqueostomía, verificando la saturación y el manejo de fluidos propios del paciente, y generábamos una terapia donde el paciente tenía que generar el soplo de un vasopitillo, o en otras ocasiones fonar, o en otras ocasiones toser, no con un enfoque respiratorio, sino con un enfoque en que la presión subglótica empezara a pasar por el espacio muerto, y así pudiera el paciente empezar a hacer un mejor manejo de fluidos propios. Manejo de fluidos propios, ¿qué quiere decir? Que el paciente está en la capacidad por sí mismo de evacuar las secreciones con una buena expectoración, y al mismo tiempo las que logra ascender desde la vía respiratoria inferior hacia la garganta, posteriormente las puede tragar. Si hay una disfagia, ¿cuál es el problema? Que al volverlas a tragar, pues gran cantidad se van a volver a ir hacia la vía respiratoria, y es ahí donde el paciente no progresa. Entonces, las tres terapias que trataron al paciente se enfocaron en un objetivo general: restaurar la presión subglótica en terapia respiratoria para mejorar el intercambio gaseoso, en terapia física para que el paciente fuera recuperando la capacidad de realizar actividad física de la forma natural en la que la hacemos, respirando por el aire y por la nariz y menos por el estómago, y nosotros desde fonoaudiología recuperando la presión subglótica para mejorar el manejo de fluidos propios. A continuación vamos a recordar el video donde vemos al paciente trabajar. En ese proceso de rehabilitación lo que intentamos fue promover el destete ventilatorio, fomentar la terapia física temprana y favorecer los procesos de alimentación autónomos y por vía oral. En este momento es un paciente que ya ha alcanzado varias metas. En este momento la gastrostomía solo se utiliza para irrigarla, no se está utilizando con funciones nutricionales. Ya que el paciente está tolerando la vía oral de forma continua. Como se pueden dar cuenta, el paciente ya está en un proceso de oclusión continuo, ya lleva más de 48 horas ocluido sin soportes ventilatorios. Por el momento lo que les voy a mostrar es un pequeño trabajo que ha fortalecido mucho la protección de la vía respiratoria mientras él come. Ese proceso se llama aumento de la presión subglótica, que generalmente en otros países pues lo trabajan muy bien con las válvulas fonatorias, pero que nosotros comenzamos haciendo unas oclusiones progresivas bien monitoreadas, y mientras se hacía la oclusión le solicitábamos al paciente provocar expiraciones que generaran un burbujeo. En este momento, como ustedes se dan cuenta, es una ayuda bastante empírica, donde utilizamos un vasopitillo bastante prolongado, largo, para que el paciente haga un burbujeo. ¿Cómo comenzamos inicialmente? Inicialmente permitíamos que el paciente tomara aire por la traqueostomía, y cuando iba a expirar, ocluíamos la traqueostomía para que el aire pasara por el espacio muerto que deja de utilizar el paciente cuando está traqueostomizado. ¿Con qué fin? Con el fin de mejorar la presión subglótica, que ayuda a proteger la vía respiratoria durante los procesos de alimentación. Observamos la gran mejoría del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente ya tolera una oclusión completa, sin desaturarse, sin hacer taquicardias exageradas, ya con una muy buena condición ya física. Era un paciente que estaba postrado, que vemos que el paciente ya ejecuta comandos verbales, y por sí mismo, con el movimiento de sus manos, es capaz de realizar el ejercicio del vasopitillo. Y además de eso, el paciente ya se alimentaba por vía oral, y progresivamente fue requiriendo menos del soporte enteral y cada vez tolerando más comida por la boca. ¿Por qué me pareció interesante alargar este comentario en este video? Me pareció bastante interesante porque ese es el enfoque que debemos tener las disciplinas tratantes en pacientes traqueostomizados. Tenemos un objetivo en común: intentar recuperar la vía aerodigestiva superior lo antes posible, porque el paciente, cuando empieza a ocluirse, no solo genera una mejor actividad física, una mejor actividad respiratoria, sino que también produce una mayor protección de la vía aérea durante el proceso debiutorio. En pocas palabras,
Con este tipo de trabajo combinado, esfuerzos, objetivos, de una manera terapéutica, íntegra, dejando los egos a un lado y pensando en el pro del paciente, logramos conseguir una mejoría muy marcada, como el caso de este paciente, donde se fue para su casa comiendo, movilizando su cuerpo por sus propios medios y sin depender de una traqueostomía, ya que finalmente fue decanulado y se le retiró la gastrostomía. Espero les haya gustado el video. Un abrazo. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para seguir viendo casos como este. Bendiciones y hasta luego.